el micro. Bueno, pues allá vamos. Hoy vamos a abordar el capítulo 8 de las páginas 277 a la 317, o sea, los apartados 1, 2, 3 y 4. Capítulo 8 sobre la jornada laboral. Recordamos, bueno, que estamos en la sección tercera. El otro día puse por el grupo, a ver si tenéis intención de leer todo el capítulo o solamente la parte que nos corresponde hoy. Básicamente porque yo leí el capítulo en su totalidad, vi que orgánicamente estaba muy conectado un apartado con el otro. O sea, había cosas que igual se mencionaban en un apartado, pero se desarrollaban en otro. Y luego aparte porque básicamente yo tenía el material recopilado para la presentación de todo. Entonces, aún así lo que he hecho es solo incorporar los 4 primeros apartados. De todos modos, o sea, decir que si para la semana que viene no hay gente que se proponga porque quiere presentar, lo puedo hacer yo sin problema, porque básicamente solo tendría que crear el PowerPoint. El resto está más o menos ya generado, ¿no? Y así también encima me facilita igual desarrollar algunos conceptos que puedo trazar hoy, pero que en los que solo podré profundizar cuando surjan pues, las citas y los fragmentos correspondientes. Bueno, eso luego lo hablamos. Vale, pues vamos a ello. Bueno, el primero, o sea, el PowerPoint básicamente lo he hecho para que se tengan las referencias de a qué me estoy refiriendo, pero o sea, no me voy a remitir a él. Entonces, vamos, como la última vez creo que también lo mencioné, yo recomiendo más escuchar que andar mirando al PowerPoint. Aquí igual, pues, habrá alguna cita que sí que lea y así, pero nada más, ¿no? O sea, de hecho no hay más que capturas de pantalla. Vale, antes que nada, pues una recapitulación para situarnos, ¿no? Dónde estamos, en el capítulo 8, ¿no? Y dónde estamos dentro de lo que sería el desarrollo sistemático de la obra. Recordamos que estábamos con el valor, habíamos pasado al dinero y del dinero habíamos pasado al capital. El capital fue definido por Marx como un valor que se autovaloriza, como dinero que solo pretende incrementar cuantitativamente su masa inicial. A su vez, nos dice que esa satisfacción de su ansia de ganancia, ¿no? de más plusvalor, solo puede tener lugar dentro y fuera de la circulación. Fuera de la circulación, es decir, en el proceso de producción, porque las leyes que rigen el intercambio de mercancías están basadas en el intercambio equivalente. Por lo tanto, del intercambio, ya sea dinero por fuerza de trabajo, etcétera, no se puede aumentar el valor. Pero al mismo tiempo, este incremento solo puede tener lugar dentro de la circulación de mercancías, en la medida en que, entre otras cosas, solo se puede adquirir la mercancía que tiene la cualidad especial de crear el valor en el mercado, que es la fuerza de trabajo, solo se puede obtener mediante el intercambio en el mercado, y también porque la propia mercancía final que se venda, el producto final del proceso de producción, ya con valor añadido, ¿no? Revalorizada, también debe venderse en el mercado y se quiere realizar ese plusvalor. Por lo tanto, dentro y fuera. Aquí traigo una cita de los manuscritos del 61 al 63, que podéis encontrar en el libro Comunidad, Nacionalismos y Capital de Belaterra del año 2017, creo. Lo digo porque es la única traducción que hay al castellano, hasta donde yo sé, de parte de los manuscritos del 61 al 63 de Marx, hasta donde yo sé. Por lo tanto, es interesante. Sin más, la cita solo hablaba del tema de la circulación, o sea, del proceso de creación de valor dentro y fuera de la circulación, ¿no? Pero bueno, la cita es de la página 306 de esa obra. Voy a mencionar alguna cita más de esta obra a lo largo de la exposición. Bueno, sigo, ¿no? Como decía, ¿no? La obtención de ese plusvalor depende de la compra de la mercancía fuerza de trabajo en el mercado, que cuando se pone en marcha en el proceso de producción porta la capacidad de generar nuevo valor. Por lo tanto, es su valor de uso el trabajo el que crea el valor. Por otra parte, además, el capitalista, para acometer ese proceso de producción e incrementar el valor, como personificación del capital, debe también adquirir los medios de producción con los que el trabajo se vincula para generar un nuevo valor de uso, a su vez portador de valor, ¿no? ¿Cómo se genera el plusvalor? Nos dice Marx. Bueno, pues gracias a la diferencia entre el valor y el valor de uso de la fuerza de trabajo.
¿Por qué? Básicamente porque, bueno, la fuerza de trabajo es una mercancía especial y mientras que su valor de uso corresponde a los medios de subsistencia necesarios para reproducir al trabajador como tal, su valor de uso, el trabajo, brinda la posibilidad de generar más valor que el contenido de la fuerza de trabajo. Entonces, la diferencia entre el tiempo de trabajo necesario para que el obrero reponga el valor de su fuerza de trabajo durante el proceso de producción y el tiempo de trabajo total de su jornada laboral conforma el plus trabajo y por ende el plus valor. Eso ya lo vimos, ¿no? Entonces, hasta aquí la recapitulación y ahora una breve introducción al capítulo. Vale. ¿Cuál es, podemos decir, la naturaleza sistemática de este capítulo, ¿no? ¿Cuál es la esencia de lo que Marx nos pretende transmitir en el capítulo? ¿O cuáles son las determinaciones de nuestro objeto de estudio, que es el capital, y qué determinaciones se avanzan en este capítulo? Bueno, hay que decir que en los manuscritos del 61 al 63, este apartado ocupa solamente lo equivalente a 5 páginas, y aquí, en estos manuscritos, Marx expone de forma bastante más nítida las determinaciones que están en juego, sin apenas alusiones a lo que sería la historia del capital y la lucha de clases. Hay una carta que está contenida también en las cartas sobre el capital, del 10 de febrero del 66, donde Marx justifica la introducción de esta descripción histórica aludiendo a su enfermedad. ¿No? Marx nos dice: lo que más me ha horrorizado ha sido la interrupción de mi trabajo, el cual desde el 1 de enero, fecha última de mi crisis de hígado, avanzaba muy bien. Naturalmente, no era cuestión de permanecer sentado. Aún en este momento ello me molesta. Pero he continuado trabajo acostado, aunque por cortos intervalos del día. No me era posible hacer progresar la parte propiamente teórica, ¿no? Dice del capital. Mi cerebro está demasiado débil para ello. Por eso es que he dado más amplitud en el plano histórico a la sección dedicada a la jornada de trabajo, lo cual no estaba previsto en mi plan definitivo. Todas esas inserciones constituyen un complemento a tu libro hasta 1865. Su libro es La situación de la clase obrera en Inglaterra, ¿no? Por lo tanto, Marx tenía un plan, se puso malo, con forúnculos, de hecho, y de abajo, aquí no está contenido, y lo que dijo es: bueno, hombre, no voy a dejar de trabajar, al menos voy a ampliar el capítulo de la jornada de trabajo, que, bueno, como todos habremos podido constatar, pues es bastante llevadero, ¿no? Para leer, bueno, entre comillas, llevadero. En otras ocasiones aburrido, pero es que lo puede leer cualquiera y se entera. Y él, pues lo mismo, pues, se le haría bastante más sencillo escribirlo. Entonces, el apartado de los manuscritos de 61 a 63, que este apartado no está en el libro que citaba antes de Belaterra, solo está en Marx and Engels Collected Works, en el volumen 30 de la editorial Lawrence and Wizard. Editorial, por cierto, que creo que son bastante sinvergüenzas porque, si no me equivoco, a Marxist.org le hicieron retirar bastantes documentos que tenían publicados de Marx y Engels, aludiendo que solo, o sea, bueno, apelando a que ellos eran los únicos que tenían los derechos de autor. Con este volumen está en PDF, pero está en inglés, o sea, en castellano no está. Entonces, pero bueno, aún así sí que he traído alguna cosilla que me parece interesante como introducción al capítulo que luego veremos, ¿no? Básicamente comentaré la cita en inglés que aparece aquí a la izquierda de la diapositiva. Bueno, este apartado de los manuscritos, que es de la 180 a la 185 de ese volumen, ya va directo al grano, ¿no? Entonces, ¿qué dice Marx? ¿No? Marx señala primero que el capital condensa una tendencia incesante al autorrenquecimiento. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Y dado que solo se puede obtener plusvalor incrementando el plus trabajo, el capital pretende extender al máximo la jornada de trabajo. Es decir, ¿qué está haciendo Marx aquí? Pues está introduciendo uno de los mecanismos de los que el capital dispone para multiplicar el plusvalor, la extensión de la jornada laboral, mediante la cual incrementa absolutamente el plusvalor. No casualmente, la sección 3 se titula el plusvalor absoluto, la producción del plusvalor absoluto, para tener en mente, porque hasta no se menciona nada sobre eso en el capítulo, pero estamos hablando de esto. Ya luego lo veremos, del plusvalor absoluto. Nos dice que, sin embargo, esta tendencia irrefrenable del capital a alargar la jornada de trabajo se topa con un límite, ¿no? El agotamiento prematuro de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, su aniquilación por extenuación obliga a poner un freno a ese instinto depredador del capital. Pues bien, lo que hace básicamente el capítulo 8 es presentarnos el enfrentamiento entre estas dos tendencias, entre el instinto o la tendencia a exprimir al máximo la fuerza de trabajo y por otro parte, pues para proteger esa fuerza de trabajo para que no se agote prematuramente, ¿no? La primera tendencia es personificada por el capital o por los capitalistas, la segunda tendencia es personificada por los obreros. Este enfrentamiento adopta además,
por alguna peculiaridad que podremos apreciar, aunque igual no tanto en estos 4 primeros apartados, la forma de lucha de clases. De este modo, a través del análisis del despliegue del capital como sujeto del modo de producción capitalista, es decir, cómo el capital intenta incrementar su plusvalor, Marx identifica nuevas determinaciones que enriquecen el contenido sistemático de su obra. Identifica el plusvalor absoluto, identifica también la lucha de clases, cuál es la naturaleza de la lucha de clases y también, en gran medida, cuál es la naturaleza del Estado, como veremos. Y ahora ya pasamos al apartado. Bueno, apartado 1, los límites de la jornada laboral. Como ya digo, aquí solo hay capturas, yo comentaré otras cosas. En las páginas 277 a la 279 estoy con la vieja edición, ¿eh? O sea, con la que estamos trabajando, no con la nueva, no con la de papel. Bueno, en esas 2 primeras páginas, Marx señala que la venta de la fuerza de trabajo solo fija un límite, ¿no? O sea, la parte necesaria de la jornada laboral, es decir, la parte que se consagra a la reproducción de la fuerza de trabajo. Sin embargo, queda por determinar de forma variable, no absoluta, la extensión total de la jornada laboral. Dice Marx que esta tiene en sí un límite máximo, tanto físico como moral. ¿No? Durante una parte del día, dice, el hombre debe dormir y satisfacer ciertas necesidades, comer, vestirse, etc. Y además, también requiere tiempo para la satisfacción de necesidades espirituales y sociales. Pero, aparentemente, bueno, cuando él se enfrentaba al estudio, en este caso, de la situación de la jornada laboral en Inglaterra en aquella época y en los años anteriores, se encontraba o se topaba con que esos límites parecían muy elásticos, porque había gente que trabajaba desde 10 horas o 9 hasta 14 o 16, ¿no? Grandes variaciones en lo que respecta a la duración de la jornada de trabajo. Bueno, aquí veremos cuáles son quizá los motivos de estas variaciones y cuál es la tendencia general, ¿no? a la que el modo de producción capitalista también se dirige. Por tanto, primero, Marx nos presenta la perspectiva del capitalista con respecto a ese límite, ¿no? Dice, como yo como comprador de la mercancía fuerza de trabajo, me pertenece el valor de uso de la misma durante una jornada laboral. Por tanto, ¿cuál debe ser la extensión de la jornada laboral? Pues la máxima posible, ¿no? Entonces, se remite a la ley del intercambio mercantil como comprador y reclama su derecho de extraer la mayor utilidad posible del valor de uso que contiene su mercancía. Esto lo desarrolla la página 280, ¿no? Y donde introduce pues, la siguiente cita, ¿no? Que dice, pero ¿qué es desde la perspectiva del capitalista, ¿no? Dice, ¿qué es una jornada laboral? Menos de un día natural de vida. Y cuanto menos el capitalista tiene su opinión sobre esa última tule. El límite, o sea, tabla, ¿no? El límite necesario de la jornada laboral. Como capitalista no es más que capital personificado. Su alma es el alma del capital, pero el capital tiene un solo impulso vital, el impulso de valorizarse, de crear valor, de absorber con su parte constante los medios de producción la mayor masa posible por los trabajos. El capital es trabajo muerto que solo se reanima a la manera de un vampiro al chupar trabajo vivo, que vive tanto más cuanto más trabajo vivo chupa. El tiempo durante el cual trabaja el obrero es el tiempo durante el cual el capitalista consume su fuerza de trabajo que ha adquirido. Si el obrero consume para sí mismo el tiempo a su disposición, roba al capitalista. No, bueno, esta también es una cita bastante canónica, ¿no? Bastante famosa, la del vampiro y que chupa trabajo vivo. El vampiro es el capital, ¿no? Ese capital constante que se tiene que valorizar a sí mismo, vinculándose con el trabajo vivo, ¿no? Ahora bien, ¿qué hay del obrero? Bueno, Marx lo que hace para presentar la perspectiva del obrero, o la perspectiva teórica del obrero, es hablar en nombre de uno de ellos, de un obrero, supuestamente, ¿no? Como erigirse en portavoz, para explicar su posición ante este escenario. Pero bueno, en realidad una nota a pie de página dice que los albañiles de Londres en una huelga en el 60-61 publicaron un manifiesto que coincidía en gran medida con el alegato que Marx presenta aquí. Había que comprobarlo, pero bueno, bastante similar según él, ¿no? ¿Qué dice el obrero? Entonces aquí dice, bueno, el obrero, bueno, es una persona que tiene conocimientos de crítica de la economía política, al parecer, reconoce la ley del intercambio, según la cual el consumo de la mercancía efectivamente pertenece al comprador, no al vendedor que la enajena, ¿no? Dice, bueno, sí, efectivamente te pertenece a ti el consumo de mi fuerza de trabajo, al capitalista. Dice, el asunto es que la mercancía fuerza de trabajo es una mercancía especial, no es cualquier mercancía, que debe reproducirse diariamente para venderse de nuevo. Entonces, dice el obrero, como administrador racional de su único patrimonio, por tanto, debe abstenerse de derrocharla.
En un día debe poner en acción solo aquella cantidad compatible con su duración normal y desarrollo saludable. Esto desarrolla las páginas 280-81, ¿no? Pero claro, la prolongación desmesurada de la jornada laboral lo que implica es una degradación prematura de la fuerza de trabajo. Por ejemplo, si ponemos al obrero, ¿no?, a trabajar 20 horas al día siguiente será incapaz de ir al trabajo, ¿no? O en ese caso, igual al día siguiente sí, pero en lugar de durar su fuerza de trabajo o poder venderse durante 20 o 30 años, igual solo se puede vender durante 7 porque el capitalista la ha atrofiado. Y esto en el fondo lo que supone es una violación de la ley del intercambio de mercancías, porque el capitalista consume en un día el equivalente a la fuerza de trabajo de 3 días. Por eso compete al obrero exigir una jornada normal de trabajo, una jornada de duración normal, es decir, que lo que equivale en sí al pago íntegro de su mercancía, ¿no? Esto significa que el obrero, en este caso, solo cedería al capitalista el uso de su capacidad de trabajo hasta tal punto que se asegure que pueda reproducir su capacidad de trabajo en un periodo normal. Y aquí, bueno, tenemos una cita en los manuscritos también del 61 al 63, cuando está en castellano es de edición de Belaterra, cuando está en inglés es la otra. El argumento me parece todavía más claro. Dice, el obrero lo que vende es la totalidad de su fuerza de trabajo al capital, no a un capitalista en concreto, o puede ser a uno, pero puede ser a muchos, por un lapso de tiempo determinado, por ejemplo, 30 años, y ese lapso depende ¿de qué? De la duración normal de la fuerza de trabajo en unas condiciones históricas determinadas. Por tanto, el uso concreto de esa fuerza de trabajo por el capitalista individual debe ser compatible con el tiempo fijado de duración normal de la fuerza de trabajo. No puede ser que el capitalista utilice esa fuerza de trabajo, la ponga a trabajar más de lo que, bueno, o sea, o lo ponga a trabajar semejante tiempo como para que después ese obrero no pueda volver a venderla durante ese lapso de tiempo determinado de 30 años, 40 o lo que sea. Quizá 30 en aquella época, ahora quizá 40, 45, ¿no? Y si lo excede, lo que está sucediendo es que el capitalista individual está robando al obrero. Y aquí traigo también a la derecha de la diapositiva una cita de Kautsky, de la doctrina económica de Carlos Marx, que es una obra escrita en los años 80, que está en la editorial de Alejandría Proletaria en PDF, en la que creo que también se ilustra esta tesis con un sencillo ejemplo, ¿no? Dice, si alguien compra los frutos de un manzano y para sacarle una ganancia mayor al árbol no corta solo las manzanas, sino corta también las ramas para vender la madera, viola el contrato que aceptó, pues el árbol no podrá producir tantos frutos en la estación siguiente como en la anterior. Lo mismo ocurre si el capitalista hace trabajar demasiado al obrero. Esto se realiza a costa de la capacidad de trabajo del obrero y de la duración de su vida. Si por el exceso de trabajo la duración de capacidad de trabajo del obrero se reduce de 40 a 20 años, esto significa simplemente que por término medio el capital ha utilizado durante un día el valor de uso de 2 jornadas. Ha pagado al obrero la fuerza de trabajo de un día, quitándole la de 2. Creo que queda bastante claro el argumento de Marx, ¿no? Bueno, vale, pues bueno, vamos a las páginas 281-82, donde, bueno, Marx va a proseguir con su argumento, ¿no? Vemos que hay una especie de contradicción, por una parte el capitalista y por otra el obrero, y se asiste a una tesitura bastante complicada, ¿no? El capitalista, cuando procura prolongar el máximo tiempo posible la jornada laboral, lo que hace es reafirmar su derecho en cuanto comprador. Por otro lado, el obrero, como vendedor, por la naturaleza específica de la mercancía vendida, exige también un límite al consumo que de la misma hace el comprador, el capitalista, ¿no? ¿Qué nos dice Marx? Nos dice, cito, ¿no? Textualmente, tiene lugar aquí, pues, una antinomia, derecho contra derecho, signados ambos de manera uniforme por la ley del intercambio mercantil. Entre derechos iguales decide la fuerza. Y de esta suerte, en la historia de la producción capitalista, la reglamentación de la jornada laboral se presenta como lucha en torno a los límites de dicha jornada. Una lucha entre el capitalista colectivo, la clase de los capitalistas, el obrero colectivo, la clase obrera. Entonces, como señala también en los manuscritos del 61 al 63 al que pertenece esta cita, página 164, del mismo modo que depende del poder relativo del comprador y del vendedor, si una mercancía se vende por encima o por debajo de su valor, dependerá de la capacidad de resistir del obrero
a las demandas del capital si provee más o menos plus trabajo que el plus trabajo normal, ¿no? Si se vende realmente su fuerza de trabajo por un valor normal, simplemente una jornada normal de trabajo, o si se extiende ilimitadamente o por encima de su valor esa jornada de trabajo, ¿no? Y aquí además agrega en esta cita algo que también mencionará más adelante en el capítulo, pero bueno, eso ya en la presentación de la semana que viene, es decir, no sé si en el capítulo 5 o 6, que los obreros no pueden conducir su lucha aisladamente, por lo que la lucha debe revestir la forma de lucha de clases y exigir la intervención del poder del Estado. Veremos alguna cuestión relacionada con esto ya en esta presentación, pero sobre todo compete a los siguientes apartados. Y así pasamos al apartado 2, titulado Fabricante y Boyardo. Bueno, en las páginas 282 y 83, al principio, Marx lo que hace es comparar el hambre de plus trabajo en una sociedad capitalista y en otras sociedades, ¿no? Con otras sociedades. Dice que el plus trabajo es consustancial a toda sociedad o modo de producción basado en el monopolio de los modos de producción por parte de los medios de producción por parte de una parte de la sociedad, es decir, en una sociedad de clases. Sin embargo, nos dice que solo donde domina o prepondera el valor de cambio emerge una necesidad ilimitada de plus trabajo. Y de ahí que otro tipo de relaciones de subordinación al trabajo, como la esclavitud o como la servidumbre, se presenten de forma terrible donde se compenetran justamente con la producción de mercancías para intercambio. ¿Por qué? Porque aquí se suma, dice, ¿no?, el horror bárbaro de la esclavitud, nos injerta este horror en el horror civilizado del exceso de trabajo, ¿no? Y aquí nos pone los ejemplos de los esclavos en la exportación algodonera del sur, de los estados del sur de Estados Unidos, y también del trabajo servil en los principados del Danubio, ¿no? En ese reforzamiento de la servidumbre que creo que tuvo lugar en el siglo XVI-XVII en el este de Europa, donde tuvo lugar al mismo tiempo un reforzamiento de la servidumbre y la producción para el mercado internacional. Y en las páginas 283, 284 nos dice que otra diferencia entre el trabajo bajo condiciones de prestación personal y bajo el capitalismo es que en el primer caso el trabajo es sensorialmente perceptible. ¿Qué? Bueno, pues porque mientras en la producción de capitalista el trabajo y el trabajo necesario se confunden en un todo, que es la jornada laboral, no se sabe qué se está pagando y qué no. En el caso de la prestación servil, el trabajo necesario está separado especialmente del trabajo para el señor, ¿no? Es decir, por una parte tenemos el tiempo de trabajo dedicado a, bueno, a cultivar en su propio huerto, lo que fuera, por parte del campesino libre, bueno, libre no, por parte del campesino, no libre más bien, y por otra parte la relación de servidumbre que le obliga a trabajar las tierras del señor, ¿no?, con esas prestaciones en trabajo, bueno, en este caso también prestaciones en especie en alguna ocasión, ¿no? Pero bueno, está hablando aquí las prestaciones personales en trabajo. Y después ya de un repaso, ¿no?, de las siguientes páginas a la servidumbre de las provincias rumanas, no tiene tampoco excesivo interés para lo que nos reúne aquí, Marx se remite a las Factory Acts inglesas, ¿no?, a las leyes fabriles inglesas, ¿no? En la página 287 dice lo siguiente, dice: si el reglamento orgánico de los Principados danubianos es una expresión positiva de la hambruna de plus trabajo legalizada por cada uno de sus artículos, las Factory Acts, las leyes fabriles inglesas, son expresiones negativas de esa misma hambruna. Dichas leyes refrenan el acuciante deseo que el capital experimenta de sangrar sin tasa ni medida la fuerza de trabajo y lo hacen mediante la limitación coactiva de la jornada laboral por parte del Estado. Y precisamente por parte de un Estado... Espera, me he perdido. Al que domina el capitalista y el terrateniente. Prescindiendo de un movimiento obrero que a día se vuelve más amenazante y poderoso, la limitación de la jornada laboral fue dictada por la misma necesidad que obliga a arrojar guano en los campos ingleses. La misma rapacidad ciega que en un caso agota la tierra, en el otro había hecho presas las raíces de la fuerza vital de la nación. Las epidemias periódicas fueron aquí tan elocuentes como les en Alemania y Francia la estatura decreciente de los soldados. Bueno, Kautsky también lo desarrolla de una forma similar
haciendo hincapié en la contradicción entre la rapacidad del capital y la preservación de la fuerza de trabajo. Cito, ¿no? Dice, no, los fabricantes no se dejaban desconcertar. Pese al rápido desgaste de vidas humanas, no se producía ninguna merma en las fuerzas de trabajo disponibles. Desde la llanura, Escocia, Irlanda, Alemania, fluían en masa hacia los distritos industriales ingleses y hacia Londres los candidatos a la muerte que emigraban de su patria ya por la ruina de la industria local o por la transformación de los campos de cultivo, campos de pastoreo, etc. Pero si bien la perspectiva de la decadencia de la policía inglesa no impedía a la clase de los fabricantes como tal prolongar la jornada de trabajo, debió despertar, sin embargo, la preocupación de los estadistas ingleses y hasta de los miembros más previsores de esta misma clase. ¿Qué sería de Inglaterra y qué de su industria si el capitalismo seguía absorbiendo en tal medida a su población? Así como se hizo necesario en todos los estados capitalistas poner coto a la destrucción de los bosques por parte del capital, se impuso también la necesidad de limitar la explotación rapaz de la fuerza de trabajo nacional. Los estadistas que reconocieron esa necesidad fueron estimulados por el movimiento obrero inglés, el primer movimiento obrero de este tipo. Bueno, volvemos a la cita de Marx, porque creo que aquí está contenido lo que es gran parte del meollo de todo el capítulo 4. Nos dice que las leyes coercitivas del Estado, favorables a la propia limitación de la jornada laboral, aplicadas en parte por la presión del movimiento obrero, son dictadas por las propias necesidades del capital, ¿no? Cuyo primer mandamiento es garantizar la existencia de su fuerza vital, es decir, la reproducción de la fuerza de trabajo a través de la cual se valoriza. Bueno, yo creo que aquí lo que se anticipa es una especie de contradicción entre lo que serían los intereses inmediatos del capital, que son personificados por los capitalistas, y el interés general del capital. De hecho, en los manuscritos del 61 al 63 advierte cómo el capitalista individual se rebela perpetuamente contra el interés general de la clase capitalista, ¿no? Ahí lo dice. Básicamente, nevertheless, the individual capitalist perpetually rebels against the overall interest of the capitalist class. Vale, la representación de esos intereses generales, bueno, según lo que estamos viendo, recae sobre el Estado, que es impulsado por un movimiento obrero que personifica la necesidad de poner límite a esta devastación general de la fuerza de trabajo. Entonces, mientras que los capitalistas exprimen y degradan y consumen por completo la mano de obra disponible, lo que hace el Estado es garantizar su conservación. Aquí apreciamos, por tanto, en mi opinión, una también de las determinaciones generales de lo que sería el Estado capitalista, que no es un mero representante de los intereses inmediatos de la clase capitalista. El Estado capitalista no es la COE, para eso está la COE. Para una cosa, el Estado capitalista no está para eso. El Estado capitalista es la personificación de las necesidades generales del capital y también a largo plazo, esas necesidades generales del capital. Yo no estoy diciendo que esto esté diciendo Marx aquí concretamente, evidentemente, se lee la cita, no dice eso. Es, lo que se puede interpretar de la cita y del capítulo, ¿no? En este sentido, podemos decir, ¿no?, que el Estado puede, es más, en algunas ocasiones debe necesariamente contradecir el interés inmediato de los capitalistas y favorecer en cierta medida los intereses inmediatos de los propios obreros. El Estado representa los intereses del movimiento obrero o aquellos intereses del movimiento obrero que concuerdan con la explotación normal de la fuerza de trabajo. Y esto implica al mismo tiempo que será necesario reprimirlo cuando esos intereses no sean coherentes con las necesidades del capital en general. Es decir, bueno, esto podemos poner miles de ejemplos, pero bueno, una cosa es exigir la jornada de 8 horas y otra es exigir la de 4. Evidentemente, habrá que ver, ¿no?, del resultado de la lucha veremos si efectivamente la jornada laboral normal en la actualidad debe ser de 7 o de 8 horas. Veremos. Eso es algo que la lucha determinará en el sentido de que dilucidará cuál es o cuál debe ser esa jornada laboral de trabajo, pero esa jornada normal de trabajo, digamos que es algo que requiere el capital y que es previa a la lucha clase. La lucha clase lo que hace es realizar ese contenido. Pero bueno, básicamente, si se reclama ahora algo que creo que todos estaremos de acuerdo, que el capital no puede ahora mismo ponerse en marcha con una jornada laboral de 3 horas. Entonces, en ese caso, quien la reclame y quien piense que puede desde el Estado capitalista imponerla, pues se dará de bruces con ello y lo que será sacado a hostias, básicamente. Pero bueno, ahora veremos más cosas relacionadas con esto, ¿no?
Lo que hace Marx en las próximas páginas, básicamente, ya después de presentar en las páginas, si no me equivoco, sí, 287 esta cita, es presentarnos las violaciones constantes por parte de los fabricantes de esas leyes fabriles, que además son excesivamente tímidas en muchos aspectos, ¿no? De aquí también podemos desprender la importancia de la lucha de clases, no solo para sancionar leyes de regulación del trabajo, sino también para garantizar su aplicación y extender además su alcance. Pasamos al apartado 3. Apartado 3 y 4 va a ser un vistazo muy general, porque la mayoría es, bueno, pues historia, básicamente. Así que voy a intentar rescatar como las claves, ¿no? En las páginas 299-300, Marx lo que hace es ilustrar a lo largo de este apartado la brutalidad capitalista, ¿no? En aquellos sectores donde la ley fabril no aplica, ¿no? Porque el apartado 3 está dedicado a los ramos industriales ingleses sin limitación legal a la explotación, ¿no? Y por lo tanto aquí lo que hace es poner de nuevo de manifiesto el insaciable hambre plus trabajo. Y es cierto que a lo largo del mismo también se presentan algunas figuras secundarias que parcialmente pueden contribuir a la regulación legal en ciertos sectores de la producción. Por ejemplo, cuando habla de los consumidores que exigen un control sobre el proceso de producción del pan para que no se adultere, en las páginas 299-300, o cuando algunos fabricantes de pan, algunos capitalistas, denuncian a sus competidores que venden pan por debajo de su valor, exigiendo la regulación normal de la jornada laboral. Aún así, obviamente, bueno, la gente más interesada y mejor capacitado para exigir la aplicación de leyes coercitivas que regulen esa venta a la fuerza de trabajo es el propio proletariado. Y el apartado 4, aquí como no tenía que poner citas, he puesto dibujos. O sea, dibujos, vamos, imágenes, del siglo XIX. Apartado 4, trabajo diurno y nocturno del sistema de relevos. Bueno, básicamente aquí reitera algunas de las cosas que había dicho antes, ¿no? Dice que el capital constante solo existe para absorber trabajo y con cada gota de ese trabajo una cantidad equivalente de plus por trabajo. Entonces, si no lo hace porque está inactivo, porque se ha parado, esto supone una pérdida negativa para el capitalista, incluso una pérdida positiva si además para poner en marcha de nuevo esa maquinaria, por ejemplo, hace falta, bueno, nuevos gastos, ¿no? ¿En qué se traduce eso? Pues en la inclinación del capital a que la jornada laboral abarque también la noche, ¿no? Entonces, lo que hace es, debido evidentemente a la imposibilidad de explotar la misma mano de obra por la noche y por el día, consecutivamente, quiero decir, 24 horas seguidas, aunque alguna vez igual lo haya intentado, idea lo que es el sistema de relevos, ¿no? Básicamente, pues, como todos conocemos el sistema de relevos, bastante sencillo, ¿no? Implica algunas determinaciones, que puede ser, pues, una semana trabajan de mañana, otra de noche, puede ser que algunos siempre trabajen de noche y siempre de mañana, etcétera, ¿no? Dice que esto brinda al capital la posibilidad de traspasar los límites de la jornada nominal de trabajo. Mientras tanto, pues, por ejemplo, en las páginas 314, 316, esto era la 308, 310, nos dice que los fabricantes lo que hacen es justificar la aplicación de este sistema nocivo para la salud, como es el trabajo nocturno, que ya es reconocido, no por la ciencia, que es muy nocivo para la salud, no casualmente, por eso se paga más. ¿No? Apelan los capitalistas a los costos de producción, ¿no? Porque dicen, no, si es que tengo muchas pérdidas si no trabaja la maquinaria por la noche, y también en aquel momento pues interpretaban a su gusto también los efectos del trabajo nocturno. Alguno decía que era muy beneficioso para la salud y tal cual. No, depende. Algunos, los que efectivamente ponían a los obreros a trabajar por la noche. Los que no lo ponían por la noche sí que decían que ese sistema pues no era nada beneficioso, era perjudicial para el obrero. Sin más, aquí lo que está intentando destacar es básicamente la parcialidad total de los capitalistas con respecto a lo que sería el tratamiento de los obreros. Es decir, si le beneficia es esto y si no le beneficia lo otro, ¿no? Y en las páginas 314 a 16 lo que hace Marx es insertar una serie de declaraciones de los fabricantes en este sentido, ¿no? Entonces, la presentación básicamente termina aquí. La semana que viene sobre el apartado 5, que es lucha a la jornada normal de trabajo, el 6 y el 7, ¿no? Sobre otros países, por así decirlo, pero que siguen siendo como 40, 45 páginas.
La mayoría también es, bueno, no sé si la habréis consultado, pero la mayoría es también material histórico. Bueno, básicamente hasta aquí yo creo que, bueno, lo fundamental ha quedado explicitado. Existen dos tendencias por parte del... Bueno, existen dos tendencias en el despliegue del capital. La primera tendencia es el ansia ilimitada de ganancias, de plusvalor. Esa tendencia hay que ponerle freno. Esa tendencia le pone freno fundamentalmente el movimiento obrero, y esto es algo que sobre todo veremos en el siguiente apartado, ¿no? Con la lucha de clases y la instalación de una jornada normal de trabajo. Ese movimiento obrero pone freno a esa rapacidad del capital, lo que hace es conseguir una jornada normal de trabajo. Una jornada normal de trabajo que es simplemente, básicamente, el máximo posible para que, o sea, el máximo de duración de la jornada de trabajo para que el siguiente día, el siguiente mes, el siguiente año, los siguientes años, los obreros puedan volver a su puesto de trabajo y se les pueda seguir explotando, ¿no? En este sentido. Y esto implica, claro, que si se alarga esa jornada de trabajo, se van a degradar ciertos atributos productivos de ese trabajador, entre otras cosas, ¿no? Entonces, lo que obtenemos aquí es que básicamente la lucha de clases hasta aquí, pero bueno, la semana que viene también se podrá observar, la lucha de clases lo que hace es garantizar una reproducción normal, no solo de fuerza de trabajo, sino una reproducción normal del capital. La lucha de clases hasta aquí, ahora mismo, es una determinación más del capital, una forma de realizar sus propias determinaciones. Hasta aquí no implica la lucha de clases una superación positiva, emancipación del capitalismo, ¿no? Esto, como insiste Marx, no lo puede hacer el capital, no puede personificar esta tendencia a frenar y a agotar prematuramente la fuerza de trabajo, básicamente porque el capitalista lo que es personificación del capital constante, de esa mercancía concreta. Por lo tanto, lo que busca es extraer el máximo beneficio de la misma. El obrero, que es personificación de la otra mercancía, la mercancía fuerza de trabajo. Por lo tanto, lo que busca que es exprimir al máximo el valor de esa fuerza de trabajo, por lo tanto, evitar que se extenúe prematuramente. Aunque luego hay otros agentes. Y luego, básicamente, para terminar, es importante comprender, en mi opinión, porque es de las primeras veces que se menciona, a pesar del capítulo 2, también se menciona brevemente. Igual no se, sí, bueno, no se habla igual de Estado directamente, pero sí que de formas de regulación social, en el sentido de que el Estado aparecía hasta ahora quizá como una especie de garante o de supervisor de lo que serían las condiciones generales de reproducción del capital, o sea, del capital, perdón, de los productores de mercancías, es decir, garantizaba la igualdad, la libertad de los diferentes agentes, ¿no? Ese Estado mínimo, por así decirlo. Pero ese Estado liberal ya sabemos desde el capítulo 8, y ya lo vemos aquí, ese Estado liberal es una ficción. El Estado, desde el principio, el Estado burgués debe intervenir en la economía, debe regular socialmente la venta de la fuerza de trabajo para evitar, básicamente, que se extenúe hasta el límite, ¿no? Por lo tanto, también en las siguientes secciones se verá la lucha del proletariado es una lucha de clases, no solo porque los obreros formen una capa que personifica la fuerza de trabajo, por así decirlo, no son personificadas de fuerza de trabajo, no solo por eso, sino, primero, porque, como veremos más adelante, aisladamente no pueden enfrentarse al capitalista, eso implica que deben establecer una relación de solidaridad con el resto de sus miembros, esa relación de solidaridad es una relación de clase, y segundo, porque solo pueden hacer valer sus intereses generales en forma de leyes generales, es decir, de leyes que afecten a la totalidad de la sociedad. No pueden hacer valer sus intereses únicamente logrando mejoras salariales parciales dentro de su empresa, aunque por supuesto también se puede lograr, ¿no? Pero lo general, es decir, lo normal es que la clase obrera deba, en este caso es muy claro, lograr una jornada laboral, que el momento quizá de 10 horas, que se extienda a todos los trabajadores, y la lucha obrera desde los años 20 del siglo XIX hasta prácticamente comienzos del siglo XX, persigue una jornada normal de trabajo con aplicación general a todos los sectores. Al principio se va aplicando poco a poco en algunos sectores y luego en otros, ¿no?
Y básicamente, bueno, esta es una de las determinaciones del Estado. No obstante, como ya he comentado, aquí hay infracciones de la ley, una vez hecha la ley, hecha la trampa. También ya te digo, las leyes son bastante tímidas. Eso significa que la lucha de clases debe proseguir también después de lo que sería el sancionamiento o la promulgación de algunas leyes en concreto. Y solo así se garantiza que efectivamente esas leyes se cumplan y que el obrero venda su mercancía por lo que requiere su valor, ¿no? Que es una de las premisas fundamentales del capitalismo. Esto es claro. El capitalismo tiene unas premisas, como es el intercambio de equivalentes, y el intercambio de equivalentes lo que no puede hacer el capitalismo, el capital, es violar sus propias premisas, ¿no? Es decir, si tú partes de la ley de intercambio de equivalentes, lo que no puedes es de repente decir, no, intercambio de equivalentes es todo, pero no, la fuerza de trabajo siempre por debajo de su valor. No. La cuestión es que, como ya se verá, pues, bueno, y ya se ha comentado, el valor de la fuerza de trabajo, o la venta de la fuerza de trabajo por su valor, solamente se puede garantizar a través de la lucha de clases, no como sucede con otras mercancías, mediante la oferta y la demanda. Otras mercancías sí que hemos visto, ¿no? Pues bueno, la oferta y la demanda lo que hace es regular para que su venta más o menos se equipare o que, bueno, se venda más o menos por una media que equivale al valor, más o menos, ¿no? Con sus matices, ¿no? Pero ahora no, ahora lo que vemos que sucede es que si el obrero no entabla una lucha de clases con la clase capitalista, lo único que le va a suceder es que se va a ver aplastado y no va a poder ni siquiera reproducir esa fuerza de trabajo. Esto con el tiempo perjudicaría ¿no? al capital, pero bueno, no lo llega a hacer básicamente porque el obrero es capaz de evitar esa degradación permanente de la fuerza de trabajo, que es una de las condiciones en sí de la producción capitalista. Y ya está. Ahora, pues nada, vamos a pasar a la ronda de dudas y tal, y de preguntas. Chat. Bueno, a ver, en el chat de momento no hay nadie con dudas, preguntas o reflexiones. Primero a ver si hay alguna duda y si no, pues pasamos a las discusiones y así. Bueno, pues adelante ya con las intervenciones. Hombre, si luego alguien tiene alguna duda, por supuesto que la plantee, pero ahora pasamos a las intervenciones. Vale, Joaquín, ¿no? Bueno, vale. Bien, como has dicho, este capítulo es relativamente sencillo de seguir. Y a pesar de que lo escribiera con problemas estomacales y de salud en general, pues no deja de tener un interés y una actualidad importante. Yo voy a referirme no a las cuestiones centrales, que ya las has explicado tú, sino a algunas cuestiones que aparecen como al pie de página, pero que a mí me han llamado la atención. Primero, esa antinomia que señalabas que entre derechos iguales decide la fuerza, la ha expresado de varias formas. Cuando le da la voz al obrero, dice, bueno, el capitalista dice, hay que valorizar el capital. Y oiga, es que la valorización del capital es mi gasto sedentario de fuerza de trabajo. Ahí hay una contradicción objetiva. Hay que ganar en trabajo. Dice, oiga, pero es que eso son pérdidas de sustancia laboral, dice el obrero. El comprador de la mercancía quiere estirar todo lo que puede la mercancía, prolongar la jornada de trabajo. Pero el obrero, como lo que se estira es su propia vida, dice, no, yo quiero reducir al máximo la jornada de trabajo. Ese prolongar la jornada de trabajo, más adelante va a decir Marx que es expresión de la voracidad de plus trabajo. La página 292. Bueno, interesante porque estas contradicciones, hoy mismo en España se está hablando
de la reducción del tiempo de trabajo y del aumento del tiempo de trabajo necesario, del salario, en particular del salario mínimo. Es decir, cuál es el límite mínimo, máximo, mejor dicho, de explotación de la fuerza de trabajo. Interesante también, sobre todo si uno compara cómo se dice en las facultades de economía que se fija el salario, que se utiliza lo que veíamos el otro día del señor Senio, que es la última hora del señor Senio. No. En la facultad de economía, cualquier estudiante que le pregunta, un poco avispado que haya aprobado, porque hay algunos que no se enteran ni de eso, ni de la ideología que les venden, dice, no, el salario equivale a la productividad marginal del trabajo. Es decir, el valor producido en la última hora de trabajo, pues ese es el nivel que tiene que tener el salario para que sea el salario óptimo, etc. Frente a eso, Marx nos dice que el tiempo de trabajo necesario está determinado socialmente. El valor de la fuerza de trabajo varía en función de necesidades sociales. Que el tiempo de trabajo excedente también está determinado socialmente. Que la jornada mínima, si hay un mínimo objetivo, cuantitativo, que sería la reproducción del tiempo de trabajo necesario más X, y X tiene que ser mayor que 0, porque hay un mínimo de plusvalía que hay que producir, porque si no, no se contrata la fuerza de trabajo. Y que la jornada máxima, su límite, obedece a factores morales, físicos y sociales. Nada que ver con el tecnocratismo con el que se aplican los capitalistas hoy todavía a decir que hay que fijar el salario en función de la productividad, que es como se argumenta hoy en día. Los salarios para subir podrán subir si aumenta la productividad, porque si no, van a suponer una merma de productividad. Bueno, eso es falso. Es útil, por tanto, este capítulo para hacer un poco de pedagogía. Interesante también, bueno, lo ha señalado, la limitación coactiva de la jornada laboral por parte del Estado fue dictada por las mismas necesidades que obliga a arrojar guano en los campos ingleses. Es decir, hay una necesidad objetiva de poner freno a la voracidad absoluta del capital, que si se le deja libre, pues lo que hace es cortarle las raíces al manzano, las ramas al manzano, que señalaba Kautsky. Interesante también eso porque, bueno, Marx dice, prescindiendo de un movimiento obrero que día a día se vuelve más amenazante y poderoso. No lo ha introducido, porque este párrafo puede dar lugar a dos interpretaciones que están presentes en la interpretación de la teoría del Estado marxista, la de Pulanchas y la de Miliva, quien dice que el Estado es un aparato de clase y quien dice que, ojo, que el Estado también es el objeto de la lucha de clases. Estando dominado, como dice Marx, domina el capitalista y el terrateniente, pero el movimiento obrero, en su accionar, puede disputar incluso esa dominación. Marx está claro que no se posiciona ni por uno ni por otro. Interesante también que nos recuerde que la jornada de 60 horas se consiguió ya en 1850. 60 horas. Y que reducir de esas 60 horas, bueno, pues se enfrenta como siempre, a la voracidad del capital y a condiciones físicas que antes nos ha recordado, cosa que también comentaba en el Brunrise, que las famosas 8 horas que se consiguen medio siglo después, o sea, en 1850, las 60 horas. Y las 48 horas, que son 6 por 8, 48, se consiguen a principios del siglo XX, en los albores de la Primera Guerra Mundial, 50 años después. Y después las 8 horas es lo máximo que puede hacerse trabajar un caballo. Lo dice, 8 horas, porque si le hace trabajar más, en lo que se revienta. Interesante también una nota a pie de página que dice, la 288, si Inglaterra ocupa aquí el primer plano,
Ello se debe únicamente a que representa de manera clásica el modo de producción capitalista y posee ella sola información estadística oficial y continua acerca de los objetos en discusión. Hoy en día, sin duda, hacer un trabajo de análisis de la dinámica del capital y de la lucha de clases y de las contradicciones y los desarrollos, etcétera, pues se tiene que basar sin duda en la economía norteamericana, que es la que representa de manera clásica hoy en día el modo de producción capitalista y posee información estadística oficial y continua acerca de los objetos en discusión. Que Estados Unidos es un capitalismo mucho más desarrollado que el europeo se constata también en el nivel de desarrollo de su estadística. Hay muchísima más estadística de la economía norteamericana que de la estadística europea. En Estados Unidos puedes saber el salario medio, mediano, el mínimo y el máximo para 400 profesiones. Con las estadísticas de Eurostat es imposible saber el salario medio de un funcionario alemán. Una diferencia brutal. Bueno, por tanto, habría que, digamos, como tarea, profundizar todavía más, que yo creo que desde Aglieta pues, se ha abandonado ese análisis sistemático de cómo funciona el capitalismo desde los años 70. Y también, como nota a pie de página, bueno, para, digamos, traducirlo a la realidad actual, la página 297, la nota a pie de página, dice, el empleo de la fuerza de trabajo durante la llamada jornada normal se paga por debajo de su valor. De manera que el sobretiempo es una simple artimaña de los capitalistas para estrujar más plus trabajo, lo cual, por lo demás, sigue siendo lo mismo cuando la fuerza de trabajo empleada durante la jornada normal se remunera realmente en su totalidad. Si vamos a ver las estadísticas disponibles, no ya para la economía norteamericana, sino para la economía española, la enorme cantidad de horas de trabajo extras pagadas, no ya las que no se pagan, no remuneradas, es enorme y no deja de crecer la cantidad de horas extras. Bueno, en la negociación colectiva, pues, bueno, la hora extra que se pague más. Oiga, pero es que si la hora extra, si se hacen tantas horas extras, será probablemente porque en las horas normales no se está pagando el valor de la fuerza de trabajo. Y otro, para finalizar, un comentario en relación de todos al analizar todos los sectores en los que analiza las condiciones lamentables en que trabajan los obreros, el proletariado a mediados del siglo XIX en Inglaterra, hay en la página 305 una frase que dice, para el capital todos los hombres son iguales. Y ojo, más que estoy utilizando aquí la palabra hombre en sentido inclusivo, porque dice una modista y un herrero de grueso. Quien hace iguales al hombre y a la mujer es el capital. Si vemos el proceso de las Factory Acts, lo que hacen precisamente es sacar a los niños y a las mujeres de determinados trabajos especialmente penosos que estaban realmente podando las ramas de niños que no llegan a adultos, por tanto no se reproducen como obreros, y mujeres que se desgastan en la mina, en trabajos que les agotan, que tampoco se reproducen. Están matando la gallina de los huevos de oro, de la plusvalía de oro. En cierto sentido, habría que preguntarse si no ha habido un ciclo impulsado por la gestión capitalista racional desde el Estado, de limitar la explotación, pero también por el aumento de la lucha de clases, el fortalecimiento del movimiento obrero, un ciclo en el que se manifiesta con la reducción de la jornada de trabajo y el paso hacia lo que se llama el salario familiar,
y la formación del estado de bienestar, y si no estamos en un ciclo de reflujo, donde el Parlamento Europeo se plantea, por ejemplo, que se considere normal jornadas de 60 horas de trabajo a la semana, durante semanas alternas, etc. La famosa directiva Bolkestein, que está ahí, no sé, incluso aprobada. Que se reduzca la edad mínima de trabajo a los 15 años, por ejemplo, que es la edad legal en Portugal y en Rumanía y en otros países, y que se pase del salario familiar al salario individual. De modo que la reconquista del trabajo por parte de las mujeres, que se presenta como un proceso de avance y de liberación, en realidad es un proceso de apropiación de plusvalía por parte del capital, que se permite obtener por debajo de su valor el trabajo no de una, sino de dos personas. Si lo interpretamos de esa forma, y para eso lo que hay que hacer es un análisis estadístico y serio de los datos disponibles, me da que la visión que se tiene de la liberación por el trabajo de las mujeres habría que ponerle entre muchos paréntesis. Nada más. Sí, otro más. Muy interesante. La 307, en la nota también a pie de página, dice: el único acontecimiento grandioso de la historia contemporánea, la Guerra Civil Norteamericana. Llama la atención. Para Marx, de todo lo que ha ocurrido en los años 40, pues me imagino que desde la Revolución del 48, en los años 50, en los años 60, lo único grandioso es la Guerra Civil Norteamericana. Interesante. ¿Desde cuándo ahí? Dice que no tengo la cita. ¿En todo el siglo? El único acontecimiento de la historia contemporánea. No dice de qué periodo. Dice que nota Ander. Pero la nota 90. 90. Bueno, sí. Vale. Bueno, imagino que también consideraría un acontecimiento grandioso, aunque no lo ponga aquí, la Revolución del 48 y la insurrección de junio, pero básicamente porque lo repite en muchas ocasiones. O sea, la lucha de clases en Francia, el 18 Brumario, ¿no? La primera jornada donde, ¿no?, el proletariado se enfrenta en guerra civil con él como clase, ¿no? O sea, quiero decir, aquí no se ha acordado. Aquí no se ha acordado. Pero que no nos ciñamos, de eso, porque en otras ocasiones dirá cosas contrarias. Yo, con respecto a lo que comentas y tal, del tema del trabajo femenino y tal, bueno, yo creo que los siguientes apartados veremos que justamente en los periodos de crisis del movimiento obrero o en los momentos de retroceso del movimiento obrero aprovecha el capital para todas sus embestidas, ¿no? En ese sentido, la jornada de 60 horas, etcétera, pueden ser propuestas que salgan adelante. También Marx es optimista. Yo creo que Marx es optimista en el sentido de que dice, bueno, esto va a provocar una reacción de la sociedad al final, pero una reacción del movimiento. Pero con respecto a la cuestión de la mujer, o sea, sí, efectivamente, obviamente, la emancipación femenina implica la emancipación respecto a la esclavitud doméstica o la emancipación respecto a la desigualdad que podía, como fruto de otros modos de producción, predominar entre hombres y mujeres, pero la emancipación femenina objetivamente es una integración en los circuitos del capital y por lo tanto una integración en la explotación. Yo creo que, sin más, esto es considerado desde el marxismo, desde el marxismo, ya sea de Marx e Engels hasta, Zetkin, Lenin, etcétera, como un progreso objetivo con respecto a la anterior situación. No quiere decir que dentro del sistema capitalista no, pero objetivamente las posibilidades que se le abren a las mujeres con la incorporación a la fuerza de trabajo son superiores a cuando están confinadas dentro del hogar, porque le abre más perspectivas, no solo como ser humano en general, que también, sino también como integrante de su propia clase, es decir, la incorpora al movimiento obrero de forma que antes
estaba incorporada, pero de forma parcial, ¿no? Como esposa, como hija, etcétera, como igual, en este caso como camarada o lo que sea, ya sea en los sindicatos o los partidos, precisamente porque se ha incorporado, ¿no? a los circuitos sociales. Yo creo que en ese sentido el marxismo concibe como algo progresista, al mismo tiempo que yo creo que nadie niega y se reconoce 100% que esto implica, por supuesto, una, una rebaja del valor de... Bueno, no, una rebaja del valor de la fuerza de trabajo, no. Una preservación del valor de la fuerza de trabajo a cambio de una entrega masiva de mayor plusvalía para el capital, ¿no? Y por eso al capital le conviene también, en cierta medida, habría que ver, ¿no? Pero bueno, romper las cadenas de la familia, etc. Pero bueno, sin más, esto también es otro debate. Que de hecho creo que podremos tener también, porque hay capítulos, cuando habla de la maquinaria así, donde se habla específicamente del trabajo femenino, yo creo que ahí se pueden ver las tendencias del capital, más que aquí, que menciones más esporádicas. Criticando a Thomas Carlyle, o sea, que dice que él reduce al acontecimiento, o sea, que es, o sea, no creo que eso sea, o sea, no es algo que Marx diga, sino que, o sea, que Carlyle hace eso, ¿no? No. Lo que Carlyle hace es reducir el único acontecimiento grandioso a que Pedro del Norte quiere destrozar el cráneo a Pablo del Sur, porque Pedro, eso es lo que dice. El acontecimiento es grandioso, pero el análisis que hace Carlyle pues se limita a esta opereta. La nueva edición, ¿alguien lo localiza dónde está? Bueno, si alguien lo localiza. 321. Vale. Ander, adelante. Bueno, yo, o sea, lo primero iba a decir respecto a lo que ha dicho Joaquín, lo mismo que ha dicho Anne, que a mí me da la sensación que también la nota tiene un poco... O sea, a ver, sí, semánticamente dice eso, o sea, dice, reduce el único acontecimiento grandioso, pero a mí me parece que tiene un poco de rentintín, pero bueno, y de todos modos, en todo caso, lo que ha dicho Adrián, o sea, es evidente que para Marx no es ni el acontecimiento más grandioso ni el único, desde luego, pero bueno, eso sin más. Luego yo, aparte de lo comentado, porque también justo el último que ha comentado Adrián también lo iba a decir yo, pero bueno, no me voy a repetir. Yo tenía otras dos cosas más apuntadas, a ver, ya las encuentro ahora. Como donde está, claro, es que encima estas notas no sé ni si son las mismas, como donde está la 105 de la edición, o sea, de la editorial, las que están como entre corchetes, creo que es la misma las dos ediciones, el párrafo de arriba, que sin más, que me hace curioso, porque esto yo creo que también lo habré dicho alguna vez, porque Marx también yo creo que lo dice más de alguna vez, pero me hace mucha gracia, me parece curioso la contraposición que hace Marx de las tierras comunales a la que normalmente se suele hacer, que normalmente yo creo que también desde un punto de vista un poco bastante reaccionario se suele, ¿no?, como idealizar pues eso, las tierras comunales como una especie de Arcadia feliz hippie en la que todo el mundo iba al bosque a recoger las setas que necesitaba y a cortar los pinos que necesitaba porque cortaban uno y plantaban dos. Sin embargo, aquí me parece curioso que el Marx hace lo contrario, dice que el trabajo de los campesinos libres en su tierra comunal se convirtió en prestación personal servil para los ladrones de la tierra colectiva. O sea, es decir, que Marx precisamente dice, vale, sí, existe, o sea, una tierra comunal, pero de la misma manera, o haciendo una analogía, esto él no lo dice ahí, pero de la misma manera que existe un Estado para que el Estado regule que pues, no puedas matar de inanición a un obrero, en ese sentido, pero sin más, eso que me hace un poco gracia ese paralelismo que yo creo que a veces un poco se suele hacer, pues eso, de las tierras comunales desde puntos de vista un poco reaccionarios. Bueno, como también, por ejemplo, hay un paralelismo que es bastante curioso de eso, que es también que se suele hacer bueno, que este es otro tema aparte, pero de que nuestros antaños se alimentaban mejor porque comían comida de verdad y es comida turboprocesada y todos esos, y aquí pues, te está diciendo Marx que, porque es una cosa evidente, pero bueno, que o sea, ese tipo de cosas, o sea, disfrutan dos cosas, o que tus antaños eran señores de Neguri, que en tal caso puede ser, o que o que no sabes muy bien qué comían tus antaños, porque vamos, o sea,
Pasa por lo menos de comer pan malo congelado a de no comer pan con plomo, pero bueno, sin más, eso es otra cosa. Y luego la otra cuestión aparte que quería comentar, que también me llamó la atención, es en la nota 51, el párrafo de abajo, que bueno, que es un párrafo muy, muy corto, pero que también, como suele haber también polémica con esto muchas veces de qué es una crisis, que también da esa, bueno, que yo creo que es una pincelada un poco también congruente con las cosas que ha dicho anteriormente. O sea, anteriormente me refiero en el propio Capital, ¿eh? O sea, anteriormente en otras estas, pues igual también por eso, de hecho, hay polémica. Pero dice, claro, las crisis durante las cuales las producciones se interrumpen y solo se trabaja a tiempo reducido, esto es en algunos días por semana, en nada alteran naturalmente el afán de prolongar la jornada laboral. Cuanto más negocios se hagan, tanto mayor habrá de ser la ganancia, etcétera, etcétera. Cuanto menos tiempo, entonces eso, como que identifica las crisis, como también yo creo que lo había hecho algo de, como en el momento en el que no se puede dar ese momento de valorización, más que igual, pues eso, identificarla pues con algo explícitamente de sobreproducción o subproducción, o etcétera, etcétera. Pero bueno, eso, sin más. Vale, es que ricasco. Un matiz, antes de darte la palabra, Ana. Creo que lo del tema de las tierras comunales, si no te he entendido mal, y si no he entendido Marx a mal a Marx, creo que Marx lo que hace referencia aquí es que cuando las tierras comunales son arrebatadas a los campesinos, se convierten en propiedad de esos terratenientes que les obligan a trabajar bajo condiciones de servidumbre en esas propias tierras comunales. O sea, lo digo porque, si no me equivoco también, en Rusia en el siglo XIX fue algo fundamental dentro de la socialdemocracia la cuestión del tema de los recortes de tierras. Que los recortes de tierras eran precisamente eso, eran partes de las tierras comunales anteriores que los campesinos cultivaban de forma colectiva que los terratenientes se apropiaron y que después les obligaron a trabajar de forma tributaria allí. Por tanto, por eso Lenin decía que todavía existían restos de servidumbre en Rusia, ¿no? Y que había que destruir a través de la recuperación de esos recortes de tierra. Entonces, creo que en ese sentido se está refiriendo a eso Marx, creo. ¿Eh? Pero bueno, sin más, habría que comprobar. Anne. Iba a hacer una afirmación. Que creo que, o sea, que lo que está analizando es la relación entre la prestación personal y la servidumbre. Y dice que la servidumbre depende de, o sea, suele emerger de la prestación personal. O sea, que hay una relación, pero que no son, o sea, que una depende de la otra, vamos. Y es eso, ¿no? O sea, primero empieza hablando de la prestación personal, o sea, del uso colectivo de la tierra, y luego cómo eso deriva en, una vez que aparece se apropia de determinados poderes de la tierra común, pues ya aparece la servidumbre. Y luego esto, analizando con algo que has dicho en la presentación, en el momento de cuando estás comentando lo del tema de la bueno, aquí justo en estas páginas has dicho el tema que no eran totalmente libres, y en la nota al pie 44 dice, eran en lo demás hombres libres, ¿no? O sea, la nota al pie que es un texto de Engels. O sea, como, o sea, en el siglo XX. Me ha parecido como que, o sea, he pensado que justamente aparece la nota al pie eso, ¿no? Pues antes de que apareciera la servidumbre. Ah, que eran libres antes de eso. Sí. Sí, ya, pero en mi argumento estaba diciendo que eran libres porque trabajaban en su propia tierra, pero claro, luego tenían que trabajar el del Señor, entonces no eran libres. O sea, era absolutamente una locura de argumento. Por eso al principio había empezado mal. Eran libres antes de que les arrebataran esas tierras, entiendo. No, pero esto se refiere a la situación previa, ¿eh? O sea, claro. En el siglo XV, el campesino alemán, en casi todas partes, aunque sujeto a determinadas prestaciones en especies y laborales, eran en lo demás un hombre libre. O sea, se refiere eso, a antes de la aparición de la servidumbre. O sea, Vale, porque entiendo que ahí la diferencia que traza, bueno, esto creo que es una diferencia conocida, a ver, yo hace tiempo que no trabajo el tema ese, pero entre lo que sería la propia servidumbre, que implica unas relaciones jurídicas de coerción que obligan, por ejemplo, al campesino o impiden la libre movilidad del campesino,
y que le sujetan, por ejemplo, a derecho de pernada o otro tipo de derechos, por una parte, y luego está lo que sería la relación no de servidumbre, sino de prestación personal o prestación servil o lo que fuera, que implica obligarle simplemente a trabajar. Y creo que entre esas dos, uno de los conceptos, que es la servidumbre, abarca todo, y el de prestación solo abarca al campesino libre, por así decirlo, que aún así está obligado a hacer ciertos trabajos. Creo que era algo así, entre servidumbre y feudalismo, no sé, había alguna diferencia. Pero bueno, no sé, no me acuerdo bien. Ander, no sé si has bajado o no has bajado. Nada. A nada, pone nada. No, o sea, sí, no había bajado, pero, o sea, de todos modos, o sea, sí, o sea, Marx con lo que respecta a las tierras comunales, o sea, se refiere a eso, pero, o sea, yo insisto en lo que quiero decir, o sea, en Rusia en 1983 no lo sé, pero en Euskadi las tierras comunales se utilizaban para plantar, o sea, para plantar pinos, para talarlos, para poder pagar, digamos, los impuestos al ayuntamiento, o sea, digamos, en los resquicios que había en los entornos rurales, o sea, que seguían teniendo ese rol, que digamos que en las tierras comunales, si no te vas a, pues yo qué sé, pues bueno, no voy a decir nada porque sería decir por decir, ¿no? Pero que si no te vas, digamos, a esa especie de idealización de tierra comunal que se tiene, que es prácticamente el equivalente al del comunismo primitivo, que incluso en la historia cercana las tierras comunales se han utilizado, pues, para trabar tributos, para producir productos para luego venderlos, para pagar pues, impuestos al ayuntamiento o al concejo, etcétera, etcétera. O sea, eso es a lo que me refiero. Pero pues así sí se refiere a eso. O sea, que una vez, digamos, pues que esas tierras comunales se las apropian los terratenientes, pero esa apropiación es bastante prematura. O sea, no es ni siquiera una apropiación que se da, que bueno, eso no, ya llegaremos, como se suele decir, en la acumulación originaria, o en esa época, por llamarlo de alguna manera, sino que es anterior incluso, en el sentido de plus trabajo que dice antes. Vale, Joaquín. Bueno, pues para que veamos la importancia que le da Marx a la Guerra Civil Norteamericana, y no solo que le da Marx, sino que tiene la Guerra Civil Norteamericana y que tiene y que expresa el genio de Marx, que cuando lo está escribiendo, está la Guerra Civil Norteamericana, acaba de firmar la Paz Lee, recordemos lo que dice en el prólogo a la primera edición, que además hace referencia a estas páginas, donde hemos visto que parece que dice, bueno, he escrito estas páginas porque tenía dolor de estómago. Aquí dice otra cosa, dice lo siguiente: no debemos engañarnos. Así como la guerra norteamericana por la independencia en el siglo XVIII tocó arrebato para la clase media europea, es decir, es el antecedente de la revolución burguesa, la guerra civil norteamericana del siglo XIX hizo otro tanto con la clase obrera europea. En Inglaterra, el proceso de trastocamiento es tangible. Al alcanzar cierto nivel, habrá de repercutir en el continente. Revestirá allí formas más brutales o más humanas conforme al grado de desarrollo alcanzado por la clase obrera misma. Prescindiendo de motivos más elevados, pues su propio y particularísimo interés exige de las clases hoy dominantes la remoción de todos los obstáculos legalmente fiscalizables que traban el desarrollo de la clase obrera. Y dice, es por eso que en este tomo he asignado un lugar tan relevante, entre otras cosas, a la historia, el contenido y los resultados de la legislación fabril inglesa. Una nación debe y puede aprender de las otras. Aunque una sociedad haya descubierto la ley natural que preside su propio movimiento, y el objetivo último de esta obra es, en definitiva, sacar a la luz la ley económica que rige el movimiento de la sociedad moderna, no puede saltearse fases naturales de desarrollo ni abolirlas por decreto, pero puede abreviar y mitigar los dolores del parto. Aquí justifica la introducción de la legislación en favor de los trabajadores en Inglaterra en un contexto de formación
del movimiento obrero, de la clase obrera en Europa, más lento que en Inglaterra, pero para que vean las cosas que se pueden hacer, limitar la jornada de trabajo, o sacar a los niños de las fábricas, en fin, ese tipo de cuestiones. Y que el detonante de todo ello es la Guerra Civil Norteamericana. ¿Sí? Parece que está diciendo que es el momento en el que se expresa la posibilidad de formación de la clase obrera como movimiento político relevante. A ver, más adelante en el apartado 5 o 6 hay una mención a esa cuestión cuando dice que la piel de... O sea, ¿cómo es? El obrero blanco o el hombre blanco no podrá emanciparse sin que la piel negra haya sido emancipada previamente, y se refiere justamente a la cuestión de la Guerra Civil Norteamericana. Entiendo que si le está concediendo importancia a este acontecimiento es en la medida en que posibilita la emergencia de un movimiento obrero masivo de masas en Norteamérica, y cómo esto, precisamente, este acontecimiento, repercute sobre el resto de Europa. Pero no sé si se refiere a eso. Tampoco lo deja muy claro aquí en el prólogo, pero bueno, yo creo que igual los tiros van por ahí. De lo contrario, no entiendo muy bien en qué sentido toca a rebato un acontecimiento como la Guerra Civil Norteamericana dentro de la clase obrera europea. O sea, la influencia directa que puede tener, si no es en el sentido de que le muestra cómo las libertades políticas o así son algo fundamental para, ¿no?, para su emancipación, y que ella hace un llamamiento a las clases dominantes para, oye, instaurad estas libertades políticas y derechos civiles. De lo contrario, igual os pasa como en Norteamérica, que las instauramos a través de una guerra civil. No sé si es en ese sentido. Todo que en su época sería más evidente la interpretación. Yo sí que sé que hubo mucha solidaridad con la guerra civil norteamericana. Los obreros ingleses, de hecho, apoyaron al norte, y había gente apoyando al sur dentro de los capitalistas ingleses. Creo que Marx lo menciona a algún lado, pero... Howard Fast y otros periodistas y historiadores norteamericanos recuerdan que la salida de la Guerra Civil Norteamericana da lugar al periodo más progresista en la historia de Estados Unidos. Lo que pasa es que rápidamente el capital toma el control de la situación. Es decir, que probablemente Marx está viendo, todavía no han llegado el año 71-72, que son los años 73, que son años de máxima desarrollo de legislación social, en fin. Cuando se les va de las manos el Estado a la burguesía norteamericana, pero intuye que va a pasar eso. Y ya digo, dura un periodo, unos pocos años, porque inmediatamente el capital se recompone y vuelve a tomar el control. Y empieza el proceso de centralización del capital y formación de los Robert Baron y los grandes capitalistas que inician el siglo XX. Pero sí es un acontecimiento, es una guerra clave. Y para más es una guerra clave en la historia del movimiento obrero, en el proceso de formación en Europa del movimiento obrero. Dice Ander que Lincoln para Marx a veces parece que fuera Lenin. Bueno, sí, tenía una correspondencia, creo, bastante, ¿no? Yo creo que le felicitó cuando llegó a la presidencia y todo, si no me equivoco. Cierto es que el movimiento obrero europeo empieza, en Alemania empieza después de la Guerra Civil Norteamericana, en los años 70-80, cuando Marx se muere, empieza a consolidarse un partido, en fin. Pero hay correlación, o sea, que pase a la vez no significa que esté relacionado, evidentemente, ¿no?
Hombre, igual que la guerra de independencia es la autoafirmación de una nueva burguesía que se independiza del papel colonial que tiene el territorio para convertirlo en un territorio de explotación capitalista, que es la burguesía norteamericana, que se independiza de Inglaterra y que anuncia la Revolución Francesa, porque hay una implicación de gente que va para arriba y para abajo, Tocqueville va por allá, en fin, los americanos vienen a la Revolución Francesa, porque es ese periodo. El periodo revolucionario comienza con la guerra civil, pero con la guerra de independencia. Y culmina su expresión pues, con la guillotina, vale, bueno, con Robespierre, vale, lo que sea. Pues igual, el movimiento obrero, hay episodios anteriores, igual que hay episodios anteriores, pues Cromwell o lo que sea. Pero, digamos, cuando está la fruta madura, se manifiesta en esas primeras frutas que salen, ¿no? La guerra civil, la guerra de independencia, la Revolución Francesa. Pues aquí lo mismo, la guerra civil norteamericana y el equivalente a la Revolución Francesa, que sería la Revolución Rusa. Pero la guerra civil americana no fue una guerra por parte de, o una lucha de las clases obreras africanas. No. O sea, pues, bueno, sí, no. Se implicaron en ella, pero Sí, era sí, una sí. lucha pero de una burguesía contra otra. No sé. Era una lucha para eliminar los restos de un sistema esclavista e incompatible con los mecanismos modernos de explotación capitalista, que requiere la formación de una clase obrera. Pero en el fondo, ¿qué es el obrero, el movimiento obrero en principio, más que una reafirmación de la situación de los obreros dentro de la sociedad capitalista, en el fondo? Sí. Con matices y, por supuesto, no hablamos de quizá el movimiento comunista, pero movimiento obrero objetivamente. Entonces, yo creo que, igual por lo que ha dicho Anne, o sea, evidentemente yo creo que las raíces de la emergencia del movimiento obrero y su consolidación en el siglo XIX están puestos en un proceso fundamental que es la industrialización. Pero yo creo que sí que ese contagio general, ¿no?, de otros países, las experiencias históricas de otros países también contribuye en forma de gente, como ha dicho, de migración, etcétera, ¿no?, de un lugar a otro, y también en forma de conocimientos generales, asimilación de lecciones históricas, etcétera, a que en esos países pues, bueno, pueda despuntar de una forma igual más racional o más elevada, ideológica, política o lo que sea. Engels, de hecho, habla de eso en una carta del prefacio de la Guerra de los Campesinos en Alemania, ¿no? El movimiento obrero alemán dice como que se apoya sobre las conquistas históricas de otro movimiento obrero y que eso le hace estar más avanzado. Entonces, en ese sentido, yo sí que creo que esas experiencias históricas también contribuyen a acelerar, aunque sea, procesos que objetivamente van a tener lugar, porque objetivamente en Alemania el movimiento obrero iba a surgir, al igual que surgió en Inglaterra, al igual que surgió en todo el continente, en el fondo. Y que al final la guerra civil americana viene a determinar ese momento en el que se establece definitivamente la industria fabril y la sociedad capitalista fabril y donde existen las condiciones para un movimiento, las condiciones y las necesidades de un movimiento de masas obreras. Bueno, Simazander ha puesto una cita de Marx, creo, refiriéndose a Lincoln, ¿no? Dice: los obreros de Europa tienen la firme convicción de que, del mismo modo que la guerra de independencia en América ha dado comienzo a una nueva era de la dominación de la burguesía, la guerra americana contra el esclavismo inaugurará una era de la dominación de la clase obrera. Ellos ven el presagio de esa época venidera en que a Abraham Lincoln, hijo honrado de la clase obrera, le ha tocado la misión de llevar a su país a través de los combates sin precedente por la liberación de una raza esclavizada y la transformación del régimen social. Pues eso, un tío optimista, no cabe duda. Prácticamente lo contrario. O sea, el movimiento obrero americano, hombre, tiene su momento, pero en fin, comparado con otros movimientos obreros como el alemán, bueno, no hay ni qué decir el ruso, Sí. incluso el francés, tiene organizaciones, pero... La clase en Estados Unidos ha sido muy dura. En los años 20. No nos olvidemos, el uso de la dinamita era habitual en las huelgas de Estados Unidos, en las huelgas ferroviarias de mineros. Aquí tiraban, aquí los de esclavitud tiraban bolas de hierro. En Estados Unidos tiraban dinamita a la policía directamente, o sea que tenía su cosa.
Otra cosa que luego es que el capital mucho más avanzado tenga la capacidad de fragmentarlo, dividirlo, excluir al www, asesinar a los anarquistas, reintegrar a la FIO bajo la influencia del sindicalismo corporativo pro-empresarial. Claro. Bien, pero una historia de lucha muy fuerte. Sí, no, sí. O sea, que como Marx habla aquí de dominación de la clase obrera. Bueno, que en Inglaterra, o sea, que en Estados Unidos igual lo que más tenía que decir, como en Inglaterra, es que el todavía nunca llegó a consolidarse como clase en la esfera política. O no lo hizo de forma que muy claramente lo hizo en Alemania con la socialdemocracia, etcétera, ¿no? Que se eligió un partido político y bueno, y no digo más adelante, digo pues en los años 80 cuando Engels estaba sistemáticamente mandando cartas diciendo dejad de chorradas, lo importante es generar ese partido obrero, ¿no? En base a una organización que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero un dato estadístico, el salario relativo en Estados Unidos es de los más altos de los países desarrollados. Ahora, dices. Ahora, bueno, y antes, es decir, no, en la participación que tienen los salarios en el Producto Interior Bruto, que es el salario relativo, es mucho más alto que en cualquier país de Europa. Pero para eso... ¿Eso qué significa? Contabilizando los salarios indirectos, ¿no? Todo, los salarios. Incluso incorporando que allí es menor, porque allí los trabajadores autónomos, restos de una clase obrera menos desarrollada, son mayores en Europa, incluso metiendo los autónomos en las rentas salariales. En Estados Unidos es más o menos, ojo, anda por el 70% del PIB y en los países europeos anda entre el 50%. Pero dice que ahí entra el salario indirecto, ¿no? En ese cálculo, ¿no? Porque, claro, sanidad, porque sanidad, educación, etcétera... Pero es que la sanidad y la educación la pagan los trabajadores con su salario. Claro, vale, entonces o sea, objetivamente en la estadística se incluye, ¿no? Entiendo. O sea, se incluye porque... No, es que el producto... La primera división del producto es en salarios y beneficios. Vale. Esa es la primera distribución. Luego, que venga el Estado y capte, o bien de los trabajadores, o bien de los capitalistas, una parte de su renta para redistribuirla en forma de pensiones o en forma de bienes públicos, educación, salud, eso es otra cosa. Pero antes de impuestos, independientemente de los impuestos que pague cada uno, pague más el capital, pague más el trabajo. La práctica es que en todos los países quien paga el estado de bienestar son los impuestos a los trabajadores, pero antes del reparto de los impuestos, con excepción del impuesto sobre la producción, los trabajadores en Estados Unidos reciben una parte mayor del valor de su producción que en Europa. Pues, cuando teóricamente el movimiento obrero es mucho más débil, el sindicalismo es más atrasado, no hay partidos socialdemócratas, el Partido Demócrata. Bueno, sí. Bueno, no sé si... Venga, dale. Yo por comentar con lo último que ha dicho Pello, que luego Joaquín le ha contestado, o sea, no de lo que estáis hablando ahora. O sea, yo diría que yo estoy de acuerdo con lo que dice Pello, pero yo no tendría muy claro si Marx está muy de acuerdo con Pello y conmigo, porque si no recuerdo mal, y si con la memoria me suele fallar, creo que en el texto este mítico que es la Guerra Civil Norteamericana o algo así, ¿no? O no, o sea, ¿sabéis cuál os digo? La guerra norteamericana o algo así se llama. Hay un texto que es como muy mítico de Marx. Dice algo así, con Rentintín un poco también, citando no sé si a The Economist o al New York Times o alguno de estos que dice que no, que dicen que claro, que la guerra civil es con una cuestión de aranceles, que solo es un sistema proteccionista contra otro librecambista, no sé qué, dice, pero que no tiene nada que ver con algo político, que el esclavismo es secundario. Y dice algo así como pero precisamente, o sea, el quid de la cuestión de la guerra civil es la cuestión de que se impone un nuevo orden social sobre el otro, que yo creo que va más en orden con lo que dice en lo otro que he pasado, que más que por lo de Lincoln, que vale, que lo de Abraham Lincoln, hijo honrado de la clase obrera, eso no me meto, lo digo más en el sentido de que dice de que, claro, que la independencia abre una nueva era de la burguesía
dice que la guerra americana contra el esclavismo, en ese sentido de que se impone, que no es solo una cuestión de pues eso, de aranceles, como dice él, inaugura, pues, digamos, una nueva era de dominación. Es decir, que él hasta a veces parece que lo ve, que yo creo que por eso valora tan positivamente a Lincoln y demás, lo ve como el que está a las puertas del socialismo, prácticamente, la revolución americana. Parece que, bueno, que eso ya sabemos, que Marx también es otra cosa, no, pero optimista es un rato, o sea... Sí, pero las brigadas internacionales, la brigada que vino de Estados Unidos se llamaba Brigada Lincoln. Y no se refería a ningún negro de Alabama, se refería al presidente Abraham Lincoln. Y eran los comunistas norteamericanos. Sí. Luego, en la valoración de los acontecimientos históricos, pues hay que hacerla con un poco más de rigor. Y más ahí emplea el rigor. Con un optimismo que se sale de tal, ¿cierto? Habéis visto los cojones, macho. Ahora lo decimos. Pero en su momento, en los años 60, finales de los 60, principios de los 70 del siglo XIX, el acontecimiento que estaba movilizando a los trabajadores en Europa y en Norteamérica, el pistoletazo de salida, la bomba que había lanzado a los trabajadores a organizarse, era la guerra civil. Sí, o sea, yo creo que esto hay que entenderlo igual de forma más mediada, porque aquí cuando dice inaugura la era de dominación de la clase obrera, no quiere decir que la clase obrera por vencer en la guerra civil norteamericana, bueno, la clase obrera o el norte por vencer en la guerra civil norteamericana ya pase a dominar el Estado, sino que se sientan las condiciones precisamente para que pueda avanzar y progresar lo suficiente como para ello, porque eso, como luego veremos en una capítulo no sé cuál, lo que dice aquí es que efectivamente lo que hace es barrer todos los restos del esclavismo y por lo tanto permitir que despliegue de forma totalmente libre el movimiento obrero americano, ¿no? sin que esté coartado, ¿no? por la esclavitud de los negros. Algo parecido dice con respecto a Irlanda, que, bueno, salvando las distancias, cuando dice, ¿no? No será libre el obrero inglés, no será libre hasta que no se libere a Irlanda, ¿no? Pues porque en el sentido de que existen esas tareas democrático-burguesas por cumplir y que es necesario solventarlas para que el movimiento obrero pueda desplegarse. De lo contrario, se verá coartado tanto por obstáculos coercitivos de tipo casi feudal, ¿no? O sea, es decir, restricciones a la asociación, a la libertad de prensa, etcétera, como por prejuicios raciales o prejuicios nacionalistas, en el caso de Irlanda. Igual yo creo que va más por ahí que por decir aquí ya gana y bueno, pues dictadura del proletariado aquí en Estados Unidos. Nada, no sé si hay alguien más que quiera participar. Si no, estaría. Sí, yo creo que no dice eso. O sea, que se puede entender eso siendo un poco menos optimistas, pero en el texto que ha pasado antes, yo no diría que diga. O sea, yo diría que dice que empieza la dominación de la clase obrera. Inaugurará. Pero bueno, no sé si más tampoco. Sí, bueno. Vamos a poder discutir sobre frase literal de más.